Una brisa fresca de otoño barrió el Parque Riewood mientras Camila Herrera sorbía tranquilamente su café, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de convertirse en un espectáculo nacional. Lo que comenzó como una tranquila pausa vespertina rápidamente se tornó caótico cuando una mujer de lengua afilada decidió que Camila, simplemente ocupándose de sus propios asuntos, no pertenecía allí. Volaron acusaciones, llamaron a la policía y se desencadenó un enfrentamiento acalorado, exponiendo el rostro feo del racismo cotidiano. Poco sabía esa mujer que la tranquila y serena Camila guardaba un poderoso secreto, uno que no solo pondría el tribunal de cabeza, sino que traería consecuencias devastadoras para su acusadora. Prepárate, porque esta historia está a punto de revelar la verdad y servir justicia kármica. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traer más historias geniales para ti. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede a continuación. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. El Parque Riewood, justo a las afueras del centro de Sevilla, era conocido por sus suaves colinas, céspedes bien cuidados y robles imponentes que brindaban sombra moteada en las cálidas tardes. Las familias se reunían con sus hijos para jugar en los columpios, los corredores aprovechaban los senderos escénicos y los estudiantes universitarios se recostaban sobre mantas para estudiar. En este día en particular, Camila Herrera, una graduada de 26 años de la Universidad de Salamanca, se sentó sola en una robusta mesa de picnic de madera cerca del recién construido parque infantil. Vestida con ropa deportiva sencilla, mallas negras y una sudadera gris, bebía un café con leche del Starbucks cercano en la calle Peachtree. Había venido al parque para disfrutar del aire fresco y relajarse después de unas semanas agitadas. La luz del sol brillaba sobre sus pequeños pendientes de plata mientras sacaba su cuaderno y comenzaba a escribir, aquella práctica que siempre la había mantenido con los pies en la tierra. Una oleada de nostalgia la invadió al pensar en Washington, D.C., donde había pasado sus años universitarios. Extrañaba el ajetreo de la ciudad, los monumentos iluminados por la noche y los vibrantes vecindarios que se habían sentido como hogar. Pero el trabajo la había llevado a Sevilla, y estaba decidida a sacar lo mejor de la experiencia. Tan absorta estaba en su escritura que casi no notó a la mujer que estaba parada a unos pocos pasos de distancia. La desconocida tenía el cabello rubio corto, perfectamente peinado, un suéter pastel drapeado sobre los hombros y un bolso de diseñador en la mano. Su expresión era una mezcla de miedo e indignación. Camila levantó la mirada y le ofreció una sonrisa cortés, pero el ceño fruncido de la mujer solo se profundizó. ¿Puedo ayudarla en algo?, preguntó Camila, sin estar segura de si la mujer necesitaba direcciones o ayuda. A veces los desconocidos se acercaban a ella para charlar o pedir recomendaciones locales. Tal vez solo era una turista confundida. La mirada de la mujer recorrió a Camila de arriba a abajo. Soy Isabel Montoya, dijo con sequedad. ¿Se supone que debes estar aquí? Camila parpadeó. ¿Perdón? Dejó su cuaderno sobre la mesa. Este es un parque público, señora. Vengo aquí a menudo. Los labios de Isabel se apretaron. Bueno, no pareces de por aquí. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. El tono azucarado de su voz no podía ocultar la hostilidad subyacente. Camila sintió su pecho apretarse con molestia. Ya había enfrentado este tipo de comportamiento antes, a veces sutil, a veces evidente. Parte de ella quería poner los ojos en blanco y alejarse, pero otra parte la instó a mantenerse tranquila. Cerrando suavemente su cuaderno, inhaló profundamente, centrándose antes de responder. Sí, tengo derecho a estar aquí. Todos lo tenemos. Isabel volvió a apretar los labios, escaneando el parque como si buscara a un oficial que validara sus sospechas. Simplemente me parece sospechoso, tu bolso grande y todo eso.
Hemos tenido problemas con ciertas personas causando problemas. Si no te importa, me gustaría ver alguna identificación. Camila reprimió una risa incrédula. ¿Identificación? No es necesario. Solo soy una ciudadana común, como usted, disfrutando de mi día. Deliberadamente mantuvo su tono neutral, aunque la irritación ardía bajo la superficie. La voz de Isabel se agudizó. Escucha, jovencita, tengo todo el derecho de preocuparme por actividades sospechosas. Conozco personalmente a las autoridades locales. Este es un vecindario muy seguro, y nos gusta mantenerlo así. Camila echó un vistazo alrededor. Algunos visitantes del parque comenzaban a notar la tensión. Vio a una madre acercando a su hijo, dudando entre intervenir o marcharse en silencio. Camila suspiró, dándose cuenta de que esto estaba a punto de convertirse en uno de esos momentos que había leído en las redes sociales, donde alguien asumía que una persona negra estaba haciendo algo malo simplemente por existir en un espacio. Manteniéndose serena, Camila tomó un sorbo de su café con leche. Bueno, si te sientes insegura, eres libre de irte, dijo. Las mejillas de Isabel se enrojecieron. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Una oleada de emociones recorrió a Camila, ira, cansancio, el peso profundo y familiar de lidiar con el prejuicio. Pero se mantuvo tranquila. Se puso de pie lentamente, ajustó su sudadera y sostuvo la mirada de Isabel con firmeza. No te estoy causando ningún problema, dijo. Por favor, déjame disfrutar mi día en paz. Los ojos de Isabel se estrecharon. Veremos qué dicen las autoridades. Con la mano temblorosa, metió la mano en su bolso y, en cuestión de segundos, ya estaba marcando un número. Camila sintió una oleada de frustración recorrerla. Estaba sucediendo otra vez, la misma vieja historia. Una ciudadana preocupada decidiendo que su sola presencia era motivo suficiente para llamar a la policía. Sabía cómo podía escalar la situación si no se mantenía serena. Pero se negó a achicarse. Sí, hola, dijo Isabel en el teléfono, alejándose unos pasos. Estoy en el parque Riewood. Hay una persona sospechosa aquí. No quiere mostrar identificación. Podría ser una amenaza. Lo peor ni siquiera era la llamada en sí. Era la calma con la que Isabel hablaba. La convicción. Camila apretó los dientes, recordándose a sí misma que debía manejar esto con dignidad. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación seguía firme. La policía estaba en camino. Un descanso tranquilo se había convertido en su peor pesadilla. Lo que Isabel no sabía era que Camila estaba lejos de ser un blanco fácil. Tenía recursos, aliados, y algo en su bolsillo trasero que dejaría a todos atónitos. Mientras Isabel esperaba al operador, la mente de Camila trabajaba a toda velocidad. Durante los últimos 2 años, había trabajado encubierta para la Agencia Central de Inteligencia, asignada a una unidad especializada en amenazas nacionales e internacionales. Recién graduada de la Escuela de Servicio Exterior de Georgetown, había sido reclutada por su brillantez analítica y su capacidad excepcional para desactivar situaciones tensas. Y, sin embargo, en este momento, Camila se sentía impotente ante el descarado intento de Isabel de mantener seguro el vecindario. Por supuesto, podría sacar sus credenciales de la CIA en ese mismo instante. Pero estaba fuera de servicio. Mostrar su placa en público no solo iba contra la política, podría comprometer su seguridad operativa. Por lo general, solo las fuerzas del orden tenían una razón para mostrar identificación en espacios públicos. Y Camila tenía instrucciones estrictas, nunca revelar su estatus a menos que fuera absolutamente necesario. Aún así, no podía acallar la furia ardiente en su interior. ¿Era realmente este el mismo Estados Unidos al que había jurado servir? ¿El país por el que arriesgaba su propia comodidad para proteger? Su padre, un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, le había advertido que el mundo no siempre era justo, que ni siquiera una placa de la CIA la protegería del prejuicio.
Había tenido razón. Dolorosamente. Mientras tanto, Isabel seguía divagando en el teléfono, exagerando cada detalle. Está actuando de forma agresiva, dijo Isabel. Me siento amenazada. Camila exhaló lentamente, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Estaba a más de 3 metros de distancia, con los brazos a los lados, sin moverse en absoluto hacia Isabel. Aún así, la voz de la mujer temblaba con un miedo cuidadosamente ensayado. Una ola de furia impotente recorrió a Camila, pero se contuvo. Mientras Isabel tejía su historia para el operador del 911, Camila notó a un adolescente alto y delgado, con cabello rizado y un monopatín bajo el brazo, acercándose. Había estado sentado en un banco cercano, observando el incidente desde el principio. Su rostro reflejaba preocupación. «Oye, ¿está todo bien?», preguntó con voz baja. Camila lo miró, agradeciendo el gesto de conexión humana. «Estoy bien», dijo. «Ella está llamando a la policía porque cree que soy sospechosa», añadió con ironía. «Es todo un gran malentendido». El adolescente frunció el ceño. «Eso está mal». Le lanzó una mirada fulminante a Isabel, pero ella estaba demasiado absorta en su llamada telefónica para notarlo. «¿Quieres que me quede contigo?», preguntó. «Como testigo». Camila logró esbozar una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Gracias. Eso podría ayudar». El adolescente asintió, dando un paso al costado pero permaneciendo lo suficientemente cerca para observar. Camila se sintió conmovida por su disposición a ayudar a una desconocida. Tal vez era el sentido de justicia de la generación más joven, o quizás él había estado en una situación similar antes. De cualquier manera, sintió una sensación de solidaridad. Isabel terminó su llamada y cerró el teléfono de golpe. Con un aire de triunfo, caminó de vuelta hacia Camila, cruzando los brazos sobre su pecho. «Están en camino», declaró. «Ahora sí estás en problemas». Camila tomó una respiración profunda, recitando mentalmente un mantra de su entrenamiento en negociación de conflictos de la CIA: «Mantente calmada. Sé amable. Mantén la compostura». Se negó a rebajarse al nivel de hostilidad de Isabel. «Señora», dijo suavemente, «no he hecho nada malo». Isabel soltó una carcajada de incredulidad. «Por favor. El hecho de que te niegues a mostrar identificación es toda la prueba que necesito. La gente como tú siempre está metida en problemas. No creas que no veo las noticias». «¿La gente como yo?». Camila arqueó una ceja. «No sabes nada sobre mí». Isabel resopló con indignación. «Sé lo suficiente. Estás merodeando aquí, buscando problemas. Y cuando te pedí amablemente tu identificación, te negaste». Luego, con una inclinación condescendiente de la cabeza, añadió: «Tal vez esta sea una lección que necesitas». Camila estaba a punto de responder cuando vio las luces giratorias a lo lejos. Una patrulla de policía en blanco y negro giró hacia la entrada circular del parque y su estómago se encogió. No era ajena a trabajar con las fuerzas del orden en su capacidad oficial, pero esto era diferente. Aquí, no era una oficial de inteligencia. Solo era una ciudadana a punto de enfrentarse a un sistema que con demasiada frecuencia creía a personas como Isabel. Los ojos del adolescente se agrandaron y Camila percibió su nerviosismo. Dejó su patineta en el suelo y plantó firmemente los pies, dejando claro que tenía la intención de quedarse. Ella le dio un leve asentimiento tranquilizador. «Gracias por quedarte», murmuró. Un silencio cayó sobre la zona inmediata cuando la patrulla se detuvo y 2 oficiales salieron del vehículo. Uno era un hombre alto con un bigote canoso, la otra, una mujer menuda con el cabello recogido en un moño apretado. Sus expresiones eran indescifrables, y Camila solo podía esperar que no se apresuraran a juzgar. Antes de que cualquiera de los oficiales pudiera decir una palabra, Isabel se apresuró hacia ellos, prácticamente arrojándose en su camino.
Gracias a Dios que están aquí, exclamó, sin aliento y con una angustia exagerada. Esa mujer se niega a irse, y me siento amenazada. Parece que podría estar llevando algo peligroso en ese bolso. Camila apretó su cuaderno con más fuerza, resistiendo el impulso de poner los ojos en blanco. Lentamente, levantó las manos, palmas hacia afuera. Un protocolo desafortunado pero necesario que había aprendido como mujer negra en estas situaciones. Oficiales, dijo con claridad, soy Camila Herrera. Estaba aquí sentada, en paz. No tengo armas ni intención de causar daño. El oficial masculino la observó con atención. Señorita, ¿puede explicar qué sucedió? Pero antes de que Camila pudiera responder, Isabel interrumpió. Se negó a darme su identificación cuando se lo pedí. Ha estado actuando de manera amenazante. Y mis hijos juegan aquí. Camila echó un vistazo alrededor. ¿Hijos? Repitió. Ni un solo niño estaba detrás de Isabel. Su engaño ya comenzaba a desmoronarse, pero Camila sabía cómo se desarrollaban estas situaciones. La voz más fuerte a veces llevaba la ventaja. Reuniendo su valentía, sostuvo la mirada de los oficiales. Estoy feliz de responder sus preguntas, dijo con calma, pero antes, agradecería que me escucharan. Estaba aquí escribiendo, sin molestar a nadie. Ella se acercó, me exigió una identificación y luego los llamó. Eso es todo. La tensión se sentía en el aire. Los oficiales intercambiaron una mirada. Camila rezó para que prevaleciera la razón, y no el prejuicio. Lo que no sabía era que este solo era el comienzo de un viaje retorcido, uno que iría mucho más allá del parque Riewood y los llevaría a todos a un tribunal, donde se revelaría el mayor secreto de Camila. El oficial alto, cuyo nombre en la placa decía Sargento Gil, carraspeó. Señorita Montoya, dijo, llegaremos al fondo de esto. Isabel sonrió con satisfacción. Entonces, el sargento Gil se volvió hacia Camila. Señora, ¿tiene alguna forma de identificación con usted? Su voz permaneció serena. Sí, en mi bolso. ¿Puedo alcanzarla? La ansiedad cruzó el rostro del sargento Gil por un instante. Adelante, pero lentamente. Camila abrió con cuidado su bolso y sacó una simple licencia de conducir estatal, entregándosela a la oficial femenina, cuyo nombre en la placa decía Oficial J. Becker. La oficial Becker estudió la licencia, miró el rostro de Camila y luego volvió a la licencia antes de devolvérsela con un pequeño asentimiento. Todo está en orden, murmuró, apartándose. Los ojos de Isabel se abrieron con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿Simplemente se queda aquí y ya está? El sargento Gil frunció el ceño. Señorita Montoya, ¿tiene razones para creer que la señorita Herrera está cometiendo un crimen? Las mejillas de Isabel se enrojecieron de ira. Se negó a mostrarme su identificación. ¿Eso no cuenta para nada? Ella solo estaba, sentada ahí, sola, y me sentí amenazada. Apretó más fuerte la correa de su bolso. La voz del sargento adquirió un tono de paciencia cansada. No es un crimen sentarse en un parque público, y ciertamente no es un requisito mostrar una identificación privada a un ciudadano particular. La oficial Becker levantó una ceja. A menos que tenga evidencia de un delito, no tenemos motivos para retirarla. Isabel balbuceó. Yo. No puedo creer esto. ¿Así que no van a hacer su trabajo? Señorita Montoya, dijo el sargento Gil con más firmeza, respondimos porque reportó una actividad sospechosa. Lo hemos verificado. La señorita Herrera ha cooperado. No vemos evidencia de comportamiento ilegal. Si no tiene más quejas, nos retiraremos. Por un momento, Isabel pareció quedarse sin palabras. Una pequeña multitud se había reunido a la distancia, curiosa por el alboroto.
El adolescente que estaba con Camila filmaba discretamente el intercambio con su teléfono, probablemente por seguridad o para tener un registro de lo sucedido. Camila se sintió agradecida, sabía lo rápido que las narrativas podían cambiar si no había documentación. «Eso es todo», exclamó Isabel. ¿Ella simplemente se queda? El sargento Gil no ocultó su exasperación. «Este es un espacio público, señorita Montoya. Ambas tienen derecho a estar aquí. Si se siente incómoda, es libre de irse». Isabel se volvió hacia Camila, sus ojos brillando con frustración e incredulidad. Luego, con una última mirada de enojo hacia los oficiales, giró sobre sus talones y se marchó, temblando de furia. Camila exhaló profundamente, tratando de liberar la tensión acumulada en sus hombros. «Gracias, oficiales», dijo en voz baja. «Aprecio que me hayan escuchado». El sargento Gil asintió. «No hay problema. Lamentamos la molestia. Cuídese». Mientras los oficiales regresaban a su patrulla, la tensión en el ambiente comenzó a disiparse, dejando tras de sí una sensación incómoda. Camila recogió sus cosas, dándose cuenta de que el estado de paz que había disfrutado se había desvanecido por completo. El adolescente se acercó de nuevo, aún con el teléfono en la mano. «Grabé casi todo», dijo. «Si lo necesitas, puedo enviártelo». Camila sonrió con gratitud. «Gracias». Dudó, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. «Javier», respondió él. «Soy Javier». «Gracias, Javier». Le pasó su número. «Mantengámonos en contacto, por si acaso». Después de que Javier se alejara en su patineta, Camila se tomó un momento para tranquilizarse. Notó cómo algunos espectadores apartaban la mirada rápidamente, como si se sintieran avergonzados de haber presenciado la confrontación. Un grupo de mujeres mayores en un banco cercano susurraba entre ellas. Sintió el impulso de irse, pero el orgullo la mantuvo firme en su lugar. «Isabel Montoya no me echará de un parque público». Se negó a dejar que este momento definiera su día. Aún así, Camila no podía sacudirse la sensación incómoda de que Isabel no había terminado. La amargura en su voz lo había dejado claro, no iba a dejarlo pasar. Mientras Camila reunía su valor y decidía quedarse un poco más, se prometió a sí misma que si Isabel intentaba algo más, confiaría en su entrenamiento, su resiliencia y sus derechos legales. No podía revelar que era de la CIA, pero tampoco permitiría que la silenciaran. Regresó a la mesa de picnic, ignorando las miradas persistentes, y abrió su cuaderno nuevamente. Pero mientras intentaba volver a concentrarse, sus pensamientos daban vueltas, regresando a las palabras de su padre, como ser una mujer negra en América conllevaba ciertas cargas. Cargas que no desaparecerían solo porque había obtenido un prestigioso título o había servido a su país en una distinguida agencia de inteligencia. El peso de esas palabras se sentía más real que nunca. Eventualmente, Camila decidió levantarse y caminar por el perímetro del parque, esperando que el aire fresco y el movimiento la ayudaran a despejar su mente. El suave crujir de las hojas bajo sus zapatillas le resultaba reconfortante, recordándole tiempos más simples en casa. Mientras regresaba hacia la entrada del parque, captó un fugaz vistazo del sedán azul pálido de Isabel Montoya saliendo del estacionamiento, con los neumáticos rechinando. Una oleada de alivio recorrió a Camila, Isabel se había ido. Por ahora. Pero no tenía manera de saber que la venganza de Isabel apenas comenzaba. Que muy pronto, Camila se vería en el centro de una controversia infundada. Que haría falta un enfrentamiento muy público y dramático dentro de un tribunal de Sevilla para que la verdad saliera a la luz, su doble vida, sus credenciales de la CIA. La razón fundamental por la que debía mantener oculta su identidad. Pronto, todo quedaría expuesto de la manera más asombrosa. Los días siguientes se sintieron como una tensa espera para Camila. Intentó retomar la normalidad, entrenar en su gimnasio favorito en la Avenida del Prado, tomar café en el mismo Starbucks cerca del parque,
atender sus verdaderas responsabilidades. Por muy clandestinas que fueran. Oficialmente, Camila trabajaba para una firma privada de consultoría como analista de datos. Extraoficialmente, estaba profundamente incrustada en la comunidad de inteligencia, monitoreando grupos extremistas nacionales que representaban amenazas para la seguridad nacional. El trabajo requería que mantuviera un perfil bajo, que se mezclara con el entorno. Pero el incidente en el parque había sacudido su existencia cuidadosamente equilibrada. De vuelta en su pequeño pero acogedor apartamento en Midtown, Sevilla, Camila encontraba consuelo en la cocina, algo que siempre le recordaba a su hogar. Picaba cebollas y pimientos para un salteado, tarareando en voz baja con la música que sonaba en su teléfono. De vez en cuando, echaba un vistazo hacia la ventana del salón, esperando casi instintivamente que Isabel Montoya apareciera afuera con una nueva acusación. Las imágenes de la expresión de desprecio de Isabel se repetían en la mente de Camila. ¿Realmente Isabel había dejado pasar el asunto? Camila lo dudaba. La forma en que Isabel se había marchado, furiosa, hirviendo de rabia, deseando venganza, sugería que esto era solo el comienzo. Consideró contarle a su enlace de la CIA sobre el incidente. Pero, ¿qué exactamente diría? Una mujer al azar en el parque me perfiló racialmente. Me preocupa que pueda causar problemas. Sus superiores eran estrictos con los asuntos personales. Pero tampoco querían que se comprometiera la cobertura de sus agentes. Decidió esperar, ver si Isabel escalaba la situación. Mientras vertía salsa de soja en la sartén, los pensamientos de Camila derivaron hacia su infancia. Había nacido y crecido en un modesto barrio de Valencia. Su padre, el sargento Geral Herrera, era un infante de marina que creía fervientemente en la disciplina y el patriotismo. Le había enseñado a Camila que amar a su país a veces significaba luchar por el respeto dentro de él. Su madre, trabajadora social, le inculcó desde joven los valores de la empatía y la perseverancia. Camila destacó en la escuela, obteniendo eventualmente una beca para la Universidad de Salamanca, donde estudió Relaciones Internacionales. Durante su tercer año, un reclutador de la CIA se fijó en ella, impresionado por su fluidez en francés y español y por su habilidad para desenvolverse en debates de alta presión. Tras graduarse, Camila se sometió a un arduo entrenamiento en The Farm, en Andalucía, dominando el oficio de una oficial de inteligencia, técnicas de vigilancia, conducción defensiva, fundamentos de armas de fuego, encriptación, negociación. Se sentía orgullosa de su papel. Orgullosa de ser parte de algo más grande que ella misma. Incluso si eso significaba secreto. Incluso si eso significaba sacrificio personal. Pero nunca imaginó que su mayor desafío en el mundo real no sería el espionaje. Sería el racismo cotidiano. Probó su salteado y decidió que necesitaba más jengibre. Suspiró. Otro viaje al supermercado, entonces. Agarró su bolso y deslizó su teléfono en el bolsillo trasero. Al salir a la suave noche de Sevilla, escaneó la calle. Los coches pasaban bajo las farolas brillantes. Los vecinos se saludaban mientras paseaban a sus perros. Camila se dirigió a la tienda de la esquina, sin prestarle atención a nadie. Pero sus sentidos estaban en alerta. No podía evitarlo. Su entrenamiento la había hecho hipersensible a posibles amenazas. Al pisar la acera, notó un sedán plateado estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido. Su piel se erizó. ¿Era el coche de Isabel? No estaba segura. Las ventanas estaban polarizadas, imposibilitando ver el interior. Obligándose a no caer en la paranoia, Camila caminó con paso firme. El sedán no la siguió. Después de unos cuantos pasos más, se permitió relajarse. Quizás estaba exagerando. Incluso los oficiales de la CIA tenían derecho a sentirse un poco nerviosos después de una confrontación como esa. En la tienda de la esquina, Camila recorrió los pasillos hasta encontrar las especias. Comparaba dos marcas de jengibre en polvo cuando su teléfono vibró.
Miró la pantalla, un número desconocido. Un escalofrío de inquietud la recorrió, pero respondió de todas formas. Hola. Hola. ¿Camila? Soy Javier. Del parque. Una voz vacilante. Sintió alivio. Hey, Javier. ¿Qué pasa? Carraspeó. Solo quería avisarte que volví a ver a esa mujer. Estaba en el parque de skate cerca de Riewood, preguntando por ti. Mostrando tu foto. El estómago de Camila se hundió. ¿Qué? Sí. Le decía a la gente que buscaba información sobre ti. ¿Tiene una foto mía? Bueno, una captura del video. Supongo que lo pausó en tu cara. Javier dudó antes de añadir. Está diciendo que eres peligrosa. Que podrías estar planeando algo. Camila no podía creer lo que escuchaba. Eso es una locura. Sí, coincidió Javier. Solo quería advertirte. No está bien lo que está haciendo. Camila tragó saliva, intentando mantener la compostura. Te lo agradezco. Avísame si vuelve a acercarse a ti, ¿de acuerdo? Sí. Lo haré. Colgó, con el corazón golpeando fuerte en su pecho. Isabel estaba en una cacería de brujas. Esto no era paranoia, Isabel estaba tratando activamente de causar problemas, pintando a Camila como una amenaza pública. Camila parpadeó con fuerza, obligándose a mantener la calma. Recordó las palabras de Isabel, esto no ha terminado. Isabel había hablado en serio. Apretando el frasco de jengibre en su mano, Camila salió de la tienda, sintiendo el peso de la tormenta formándose a su alrededor. Isabel estaba recorriendo la comunidad de Camila, intentando poner a la gente en su contra. Sin embargo, Camila no podía simplemente mostrar sus credenciales de la CIA para detener la cruzada de Isabel. Así no funcionaba la agencia. Pero tampoco iba a ser una víctima. Si Isabel quería pelear, Camila se defendería, con la verdad. Y si esto escalaba a una batalla legal, estaría preparada. No era una simple espectadora. Era Camila Herrera. Y tenía muchos más recursos a su disposición de los que Isabel podía imaginar. Pasó una semana. La tensión entre Camila e Isabel se convirtió en el tema de conversación del vecindario, una historia casi mítica susurrada en voz baja. Javier informó que Isabel seguía circulando la imagen de Camila, pero muchas personas parecían escépticas ante sus afirmaciones. Camila mantuvo la cabeza baja, enfocándose en sus responsabilidades en la oficina de campo de la CIA en Sevilla. Pero la calma no duró. Una mañana, Camila se despertó temprano para revisar su correo electrónico. Entre las actualizaciones habituales y los informes de inteligencia, un mensaje desconcertante llamó su atención. Asunto: notificación de demanda civil. Montoya vs. Herrera. El estómago de Camila se tensó mientras hacía clic en el mensaje. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Isabel Montoya la estaba demandando. Por angustia emocional. Por difamación. Por comportamiento amenazante. La carta oficial alegaba que Camila había provocado deliberada y maliciosamente que Isabel temiera por su seguridad. Que Camila había difundido falsedades sobre la reputación de Isabel, causándole daños. El calor subió a sus mejillas. Esto era más que indignante. Isabel era quien la había acosado. ¿Cómo se había dado la vuelta a la situación de esta manera? Su indignación creció mientras leía más. La carta exigía una respuesta en un plazo de 21 días, o podría dictarse un fallo en su contra. Exhaló con fuerza. Isabel estaba intentando obligarla a una batalla en los tribunales. Presumiblemente, esperaba que Camila llegara a un acuerdo por miedo. Pero mientras Camila miraba la pantalla, un nuevo sentimiento reemplazó la indignación. Desafío. Puede que tuviera que mantener su identidad profesional en secreto, pero no iba a permitir que Isabel arrastrara su nombre por el suelo.
Con determinación firme, Camila marcó el número de una abogada recomendada por una amiga. Su corazón latía con fuerza, pero estaba lista para pelear. Después de unos tonos, una voz calmada y mesurada respondió: «Bufete de Renata Delgado, ¿en qué puedo ayudarle?». Camila no perdió el tiempo, explicó brevemente la situación y solicitó una consulta. En menos de una hora, estaba en una videoconferencia con la propia Renata Delgado, una mujer serena de cabello entrecano y con reputación de defender casos de derechos civiles. Renata escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. Cuando Camila terminó, la abogada dejó escapar un suspiro. «Esta mujer, Isabel Montoya, básicamente te está acusando de mala conducta en un lugar público y afirmando que la difamaste después, aunque por lo que me has contado, es todo lo contrario», dijo Renata. «¿Tienes alguna prueba de tus interacciones, algún testigo?». Un alivio recorrió a Camila al recordar el video de Javier. «Sí, tengo una grabación de un testigo. Muestra claramente que Isabel fue la agresora, no yo». Renata asintió con aprobación. «Eso es bueno. Lo necesitaremos. Podemos presentar una contrademanda por acoso o acusaciones falsas». «Déjame investigar un poco». El abogado de la señorita Montoya tendrá que presentar pruebas que respalden sus afirmaciones, que por lo que parece, podrían ser inexistentes. Discutieron las opciones legales de Camila, los pasos necesarios y cómo quería proceder. Camila fue firme. «No quiero llegar a un acuerdo ni pagarle un centavo. No hice nada malo». Renata le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Me encargaré de ello. Pero prepárate, los casos civiles pueden volverse complicados y muy públicos. Montoya podría intentar usar la publicidad en tu contra». Camila reflexionó sobre eso. Un juicio público podría significar que su vida personal sería examinada, algo que iba en contra de su trabajo en la CIA. Tendría que actuar con cautela, quizás incluso notificar a su cadena de mando. Pero también sabía que no podía permitir que Isabel la atropellara. Tenía que mantenerse firme. Después de terminar la llamada, Camila se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Escribió un breve correo codificado a su supervisora en la CIA, indicando que necesitaba discutir un asunto legal personal y delicado. Momentos después, su teléfono vibró con un mensaje de Javier. Isabel presentó la demanda. «Está presumiendo de cómo va a acabarte». La mandíbula de Camila se tensó. No se dejaría intimidar. Si Isabel quería convertir esto en un espectáculo, Camila la enfrentaría en la corte. Y si no tenía más opción que revelar una parte de su verdadera identidad, que así fuera. Isabel Montoya había lanzado la primera piedra, y Camila no era de las que se derrumbaban bajo presión. Mientras tanto, Isabel Montoya disfrutaba de su autoproclamada victoria. Organizó una pequeña reunión en su lujosa casa dentro de una comunidad cerrada en las afueras de Sevilla. La sala de estar era un testimonio de la opulencia: pisos de mármol, candelabros de cristal y obras de arte cuidadosamente seleccionadas para transmitir un aire de cultura y sofisticación. Un puñado de conocidos afines sorbían vino y murmuraban palabras de aliento. Isabel saboreaba su atención, narrando de manera dramática cómo había sido amenazada por Camila, pintándose a sí misma como la víctima de un ataque no provocado. Convenientemente, omitió la parte en la que Camila simplemente se había negado a cumplir con su absurda exigencia de identificación. A medida que avanzaba la noche, su relato se volvía cada vez más exagerado. «Se quedó allí, mirándome con tanta hostilidad», dijo Isabel, fingiendo un leve temblor en su voz. «Realmente pensé que iba a atacarme, ¿y la policía?». Simplemente se negó a hacer su trabajo. Una de sus amigas, Sofía, se inclinó hacia adelante, con un tono de indignación en la voz. «Esos oficiales deberían haberla detenido». «Pero no te preocupes, Isabel, ahora que has presentado la demanda, tendrá que pagar por lo que ha hecho». Isabel asintió, girando el vino en su copa con una satisfacción arrogante. «Exactamente.
No voy a dejar esto hasta que admita su culpa. Personas como ella creen que pueden entrar, ignorar nuestras reglas y acosar a ciudadanos respetables. Tomó un sorbo, con los ojos brillando de fervor justiciero. Bueno, no mientras yo esté aquí. En el fondo. Isabel sabía que su historia estaba lejos de ser veraz, pero la justificaba aferrándose a la idea de que Camila, de alguna manera, la había irrespetado. Isabel siempre había sido hipersensible a cualquier desaire percibido, especialmente de aquellos que consideraba inferiores. Con los años, su sentido de derecho solo había crecido, alimentado por un círculo social que rara vez desafiaba sus prejuicios. Desde el incidente en el parque, Isabel se había lanzado de lleno al control de daños, decidida a moldear la narrativa en la que ella era la verdadera víctima. Visitó a su pastor, lamentando lo insegura que se sentía. Susurró a los vecinos, pintando a Camila como una criminal que tramaba algo siniestro. En la mente de Isabel, estaba en una cruzada para proteger a la comunidad, aunque no tenía pruebas reales que respaldaran sus afirmaciones. Entre sorbos de vino, Isabel entretenía a sus invitados con charlas sobre la próxima cita en la corte. Estoy exigiendo una indemnización, declaró. Por mi sufrimiento emocional. Ella me robó mi sentido de seguridad, y quiero que la corte vea la verdad. Sofía chasqueó la lengua con simpatía, pero los demás parecían ligeramente incómodos. Un hombre en la esquina, el esposo de una amiga que había sido arrastrado al evento, vaciló antes de preguntar en voz baja, ¿estás segura de que tienes un caso sólido? En realidad, ella no quebrantó ninguna ley ese día, ¿verdad? Isabel se tensó, sus ojos centelleando. ¿Estás de su lado? No, no, por supuesto que no, se apresuró a decir él. Solo tenía curiosidad. Pero la expresión de Isabel permaneció gélida. Sé lo que vi, y la ley está de mi lado. Terminó la conversación con un gesto desdeñoso, volviendo a enfocarse en aquellos que alimentaban su ira en lugar de cuestionarla. Sin embargo, a pesar de su arrogancia, una semilla de temor la carcomía. La policía no había respaldado sus afirmaciones. El vecindario parecía escéptico. ¿Podría ser que Camila Herrera tuviera más poder o conexiones de lo que Isabel había imaginado? Intentó apartar esas dudas. En su visión del mundo, Camila era una extraña, una don nadie. Isabel tenía dinero, un círculo social y un abogado hábil en tergiversar los hechos a su favor. Eso debería ser suficiente para aplastar a Camila en la corte, ¿verdad? Isabel apartó la inseguridad que la acechaba, chocó su copa con la de sus invitados y forzó una sonrisa radiante. Por la justicia, brindó. Pero bajo su aparente confianza, se escondía una corriente de nerviosismo. Porque Isabel no tenía idea de que Camila Herrera guardaba un secreto, uno que podría ponerlo todo de cabeza. A medida que avanzaba la noche, el ego de Isabel crecía con el vino y los halagos. Creía firmemente que Camila cedería ante la presión legal, tal vez incluso se mudaría. En la mente de Isabel, Camila era un blanco fácil. Pero su arrogante confianza pronto se desmoronaría cuando enfrentara la fría y dura verdad sobre quién era realmente Camila y de lo que era capaz. El día de la primera audiencia llegó bajo un cielo gris, como si el clima mismo percibiera la tensión. El juzgado, enclavado en el centro de Sevilla cerca del icónico CNN Center, zumbaba de actividad. Abogados con trajes impecables pasaban apresurados, cargando maletines y atendiendo llamadas telefónicas. Demandantes y acusados esperaban ansiosos en bancos de madera, el aire impregnado con el estéril olor de desinfectante y burocracia. Camila estaba sentada afuera de la sala asignada, con una opresión en el pecho. Nunca había estado en este lado del sistema legal antes. Usualmente, su trabajo consistía en reunir información de manera discreta sobre amenazas nacionales genuinas, no en defenderse de una demanda civil interpuesta por una vecina vengativa. A su lado, Renata Delgado, su abogada, pasaba las páginas de los expedientes, lanzándole miradas tranquilizadoras de vez en cuando.
Isabel Montoya llegó momentos después, flanqueada por dos personas, su abogado, un hombre de rasgos afilados llamado Cla Harrison, y Sofía. Isabel llevaba una expresión petulante, con la barbilla en alto como si estuviera a punto de protagonizar una gran actuación. Le dedicó a Camila una sola mirada, cargada de desprecio, antes de seguir a Cla dentro de la sala. Renata le dio un suave apretón en el brazo a Camila. No te preocupes. Veamos cómo va esta audiencia inicial. Presentaremos nuestras pruebas y, si todo sale bien, podríamos lograr que se desestime el caso, o al menos establecer un tono favorable. Camila exhaló, centrándose en un mantra de su entrenamiento: mantente tranquila. Mantente amable. Mantente serena. La necesitaba ahora más que nunca. Si las cosas se ponían feas, Camila estaba preparada para revelar su afiliación con la CIA, pero solo si se volvía absolutamente necesario. Ya había alertado a su contacto en la agencia, quien le aconsejó mantener un perfil bajo a menos que las acusaciones de Isabel representaran una amenaza para su autorización de seguridad o el secreto operacional. Rezaba para que no llegara a ese punto. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era solemne y cargada de tensión. La jueza Amelia Brooks, una mujer imponente con un aire de autoridad tranquila, tomó asiento en el estrado. Todos se pusieron de pie momentáneamente antes de volver a sentarse. El lado de Isabel se ubicó a la derecha, el de Camila a la izquierda. Un puñado de espectadores llenaba las filas, probablemente atraídos por el espectáculo que Isabel había orquestado. La jueza Brooks revisó el expediente. Caso número 74.321, Montoya contra Herrera. Levantó la mirada. Señor Harrison, señorita Delgado, acérquense, por favor. Cla Harrison fue el primero en ponerse de pie, exudando la confianza pulida de un litigante experimentado. Con precisión teatral, presentó a Isabel como una víctima angustiada y retrató a Camila como una figura amenazante que ponía en peligro la seguridad personal de la señorita Montoya. Camila apretó la mandíbula para mantenerse en silencio. Luego, Harrison afirmó que Camila había difamado a Isabel al decirle a los vecinos que era racista. El estómago de Camila se revolvió. Isabel había tergiversado sus palabras. Ella nunca había llamado públicamente racista a Isabel, aunque las acciones de Isabel hablaban por sí solas. Renata avanzó entonces, su postura erguida, su voz firme. Su señoría, tenemos pruebas en video que muestran a mi clienta, la señorita Herrera, actuando con calma y cortesía. Las imágenes dejan claro que la señorita Montoya fue la agresora, hostigando a la señorita Herrera y llamando a la policía sin motivo. Las acusaciones de difamación y comportamiento amenazante son infundadas. La jueza Brooks se inclinó hacia adelante. ¿Pruebas en video, dice? Renata asintió. Sí, su señoría. Podemos presentarlas ahora. Cla Harrison objetó de inmediato. Su señoría, ese video está incompleto. Solo captura un fragmento de los hechos y es desde la perspectiva de un testigo que podría estar sesgado. La jueza Brooks volvió la mirada a Renata. ¿También hay audio? Sí, afirmó Renata. Incluye a la señorita Montoya acusando a la señorita Herrera de tener intenciones criminales sin pruebas. Solicitamos que el tribunal lo revise en su totalidad. La jueza Brooks consideró los argumentos. Permitiré que el video sea presentado para su revisión. Determinaremos su admisibilidad y relevancia antes de proceder. Isabel se sentó con la espalda rígida, fulminando con la mirada a Camila. El pulso de Camila se aceleró mientras el video pasaba a manos del secretario del tribunal. En las imágenes, la voz de Isabel resonaba con claridad, exigiendo la identificación de Camila, llamando a la policía, haciendo afirmaciones infundadas sobre sentirse amenazada. Camila esperaba que eso fuera suficiente para desmontar las acusaciones de Isabel. Después de un breve receso, la jueza regresó con una expresión mesurada. Según la revisión preliminar, el video muestra que la señorita Montoya inició el contacto y llamó a la policía.
No hay evidencia inmediata de que la señorita Herrera haya amenazado a la señorita Montoya. Sin embargo, dado que la demanda de la señorita Montoya incluye una supuesta difamación ocurrida después del incidente, necesitaremos más testimonios. Este caso procederá a juicio. Clark Harrison esbozó una sonrisa triunfante en dirección a Camila, mientras un nudo se formaba en su estómago. A pesar de la clara evidencia en video, la jueza estaba permitiendo que la demanda continuara, probablemente porque Isabel había enmarcado el caso con astucia para arrastrar a Camila a una prolongada batalla legal. Un despido rápido, al parecer, no sería fácil de conseguir. La jueza Brooks fijó una fecha para el juicio formal, instruyendo a ambas partes a preparar sus testigos y pruebas. Mientras Camila salía de la sala del tribunal, Isabel pasó junto a ella, inclinándose lo suficiente para susurrarle al oído. Disfruta tus últimos días de libertad. Por un instante, la compostura de Camila titubeó. Quiso responderle, decirle a Isabel que no tenía idea de con quién estaba tratando. Pero reprimió su ira. Dejaría que la verdad saliera a la luz en el tribunal. Dejaría que las propias palabras y acciones de Isabel fueran su ruina. Renata caminó a su lado, ofreciéndole una sonrisa segura. No te preocupes. Tenemos los hechos de nuestro lado. Cuanto más presione Isabel, más expondrá sus propias mentiras. Camila asintió, pero un destello de temor persistía. La determinación de Isabel no era solo terquedad, era algo más profundo, algo que desafiaba la lógica. Una vendetta personal que amenazaba con desmoronar la vida de Camila. Lo que Isabel no podía imaginar era que Camila tenía un as bajo la manga, uno que podría dejarla sin palabras cuando llegara el momento de revelarlo. La fecha del juicio llegó en un torbellino. La noticia sobre el incidente en el parque se había extendido por la comunidad, y la gente estaba ansiosa por ver cómo se desarrollaría. Un puñado de reporteros apareció, presumiblemente alertados por Isabel o sus asociados. Las cámaras destellaron cuando Camila y Renata entraron en el juzgado, y Camila podía sentir la sonrisa autosuficiente de Isabel desde el otro lado del edificio. Dentro de la sala del tribunal, Camila tomó asiento junto a Renata. Isabel y su abogado ocuparon la mesa de la parte demandante. Llevaba una blusa blanca impecable, el cabello recogido en un moño severo, quizás con la esperanza de parecer digna. El corazón de Camila latía con fuerza, pero se obligó a mantenerse tranquila. La jueza Brooks entró y, tras las formalidades, Clark Harrison inició su declaración de apertura. Presentó a Isabel como una ciudadana preocupada, aterrorizada por su seguridad debido a la negativa de Camila a cumplir con lo que él llamó peticiones razonables. Luego, giró hacia el tema de la difamación, alegando que Camila había etiquetado a Isabel como una violadora ante numerosas personas, empañando su inmaculada reputación. Camila luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. En su lugar, se recordó a sí misma que debía confiar en el proceso. Confiar en Renata. La declaración de apertura de Renata fue objetiva y precisa. Destacó el derecho de Camila a estar en un parque público sin ser hostigada. Desmanteló la acusación de difamación, afirmando que no existía evidencia que sustentara la afirmación de que Camila había calumniado públicamente a Isabel. En cambio, Camila simplemente se había defendido de las falsas acusaciones de Isabel. Renata concluyó con un llamado a la justicia, instando al tribunal a no permitir que una demanda frívola reemplazara la verdadera rendición de cuentas. Luego vinieron los testimonios de los testigos. Isabel llamó a Sofía y a algunas de sus amigas al estrado. Repitieron fielmente la narrativa ensayada de Isabel, asegurando que se habían sentido profundamente perturbadas por el comportamiento de Camila. Pero cuando Renata las interrogó, sus preguntas cortaron sus testimonios como un bisturí. ¿Vieron realmente a la señorita Herrera hacer alguna amenaza? Silencio. Una mirada hacia Isabel. Una respuesta tartamudeante. ¿La señorita Herrera usó alguna palabra que pudiera considerarse difamatoria? Más vacilaciones. Más contradicciones.
Quedó rápidamente claro que testificaban por lealtad a Isabel y no por conocimiento de primera mano. Luego llegó el turno de Camila. Renata la llamó al estrado, guiándola a través de una serie de preguntas sobre lo que realmente ocurrió en el parque. Camila describió el incidente con detalle, su voz firme a pesar de la gélida mirada de Isabel. «Señorita Herrera», preguntó Renata, ¿alguna vez llamó racista a la señorita Montoya o usó algún lenguaje despectivo sobre ella ante otras personas? Camila negó con la cabeza con firmeza. «No. Después del incidente, algunas personas se me acercaron preguntando qué había pasado. Les dije que la señorita Montoya me exigió mi identificación y llamó a la policía. Nunca le puse ninguna etiqueta». Cla Harrison se puso de pie para el contrainterrogatorio, ajustando sus puños mientras estudiaba a Camila. Luego, con un aire de amenaza casual, preguntó, «Señorita Herrera, ¿es cierto que tiene experiencia en, llamémoslo entrenamiento especializado?» El pulso de Camila se aceleró. Estaba hurgando. «Asistí a la Universidad de Salamanca», respondió con neutralidad. «Estudié relaciones internacionales». Cla atacó. «Sí, pero eso es todo, ¿no es cierto que también es conocida por las fuerzas del orden de alguna manera?» Renata objetó. «Relevancia, su señoría». Pero Cla insistió. «La parte demandante tiene derecho a saber si la señorita Herrera posee habilidades o afiliaciones que podrían haberla convertido en una amenaza en el parque». La jueza Brooks consideró el argumento y luego desestimó la objeción de Renata. «Señorita Herrera, puede responder, pero sea breve». Camila respiró hondo. Tenía que ser cuidadosa. «Hago trabajo de consultoría», dijo. «Algunos de mis proyectos se cruzan con el entrenamiento de las fuerzas del orden. Pero eso no significa que represente una amenaza para la señorita Montoya, ni para nadie más». Los ojos de Cla se entrecerraron. «¿Es así?» «Porque la señorita Montoya afirma que su comportamiento fue intimidante. Tal vez porque está acostumbrada a tratar con amenazas en un contexto profesional, ¿podría ser que usó ese entrenamiento para asustarla?» Camila apretó la mandíbula. «No. Me mantuve tranquila, como muestra la evidencia en video». El segundo día del juicio amaneció brillante e implacable. Durante la noche, los equipos de cámara se habían multiplicado, y una pequeña multitud de curiosos se reunió fuera del tribunal, ansiosa por ver el enfrentamiento de alto riesgo. El estómago de Camila se revolvía de ansiedad. Aunque se había preparado para este momento, el peso de lo que estaba a punto de hacer era innegable. Dentro de la sala del tribunal, Isabel irradiaba una confianza engreída, susurrando con Cla Harrison en la mesa de la demandante. En el lado de Camila, Renata mantenía su habitual actitud serena, pero había un destello de determinación en su mirada. Una vez que comenzaron los procedimientos, Cla no perdió tiempo en llamar a Camila nuevamente al estrado para un interrogatorio adicional. «Señorita Herrera», dijo, con un tono cargado de falsa cortesía, «ayer tocamos el tema de su historial. Me gustaría explorarlo más a fondo. ¿Es usted actualmente, o ha estado alguna vez, afiliada a una agencia gubernamental que proporcione entrenamiento especializado en combate o técnicas de interrogatorio?» El pulso de Camila martilleaba en sus oídos. Miró de reojo a Renata, quien le dio un leve asentimiento. La jueza, también, observaba con interés, quizás percibiendo una revelación significativa. Tomando aire, Camila respondió, «Sí. Soy empleada federal». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la sala. Un silencio cayó sobre el tribunal. Incluso Isabel se inclinó hacia adelante, con los ojos abiertos de par en par. Camila sostuvo la mirada de Cla. «Trabajo para la Agencia Central de Inteligencia. Ocupo el cargo de oficial de inteligencia». Se escucharon jadeos entre los espectadores. Algunos reporteros se apresuraron a tomar notas, sus manos volando para encender dispositivos de grabación. Al otro lado de la sala, la expresión de Isabel cambió, su boca se entreabrió ligeramente y sus ojos revolotearon nerviosos hacia Cla.
Cla forzó una sonrisa. ¿La CIA, dice usted? Vaya afirmación, ¿tiene alguna prueba? Camila metió la mano en el bolsillo interno de su blazer y sacó con cuidado un pequeño estuche de cuero negro. Lo abrió y presentó su placa y credenciales de la CIA. La sostuvo para que la jueza pudiera verlas antes de extenderlas hacia Cla, quien dudó antes de echar un vistazo superficial. La jueza Brooks ordenó que las credenciales se registraran en el expediente bajo sello, dada su naturaleza sensible. Cuando Camila volvió a mirar a Isabel, el rostro de la mujer había perdido todo color. Su expresión era la de alguien viendo cómo su narrativa cuidadosamente elaborada se desmoronaba ante sus ojos. Cla luchó por mantener la compostura. Bueno, eso es, inesperado, logró decir. Entonces, ¿admite que tiene entrenamiento especializado que podría intimidar a alguien como mi clienta? Camila permaneció impasible. Mi entrenamiento es para propósitos de seguridad nacional. No incluye acosar a ciudadanos en parques públicos. Todo lo contrario, he sido entrenada para desescalar situaciones, que es exactamente lo que intenté hacer cuando la señorita Montoya me confrontó. Renata se puso de pie para intervenir. Su señoría, la señorita Herrera ha presentado sus credenciales. Su condición de oficial de la CIA de ninguna manera respalda la afirmación de la demandante de que es una amenaza. De hecho, resalta su compromiso con el cumplimiento de la ley y la seguridad pública. La jueza Brooks asintió pensativamente. En efecto. Señor Harrison, si su argumento se basa en que el historial de la señorita Herrera sugiere que sería agresiva, esta revelación parece contradecirlo. Los oficiales de inteligencia federal están sujetos a estrictas normas de conducta. Procedamos con cautela. En la mesa de la demandante, Isabel se removió en su asiento, susurrando frenéticamente a Cla. Aunque sus palabras eran inaudibles, Camila podía adivinar que Isabel estaba en modo de pánico absoluto. Toda la idea de que Camila era una alborotadora sospechosa ahora era ridícula, dada su recién revelada identidad oficial. El rostro de Isabel se tornó rojo, un marcado contraste con su impecable blusa blanca. Su confianza anterior había desaparecido, ahora parecía un animal acorralado. Los testimonios del día continuaron, pero la atmósfera había cambiado drásticamente. Renata aprovechó la oportunidad para presentar las condecoraciones de Camila, redactadas para omitir detalles clasificados, pero que aún destacaban su trabajo en el análisis de amenazas a la seguridad nacional. De repente, Camila ya no era la figura amenazante que Isabel había intentado pintar. Era una servidora pública dedicada. Cuando Isabel finalmente tomó el estrado, su actitud antes impecable se resquebrajó. Tartamudeó al relatar su versión de los hechos, su narrativa cuidadosamente ensayada escapando de entre sus dedos. Mientras tanto, los intentos de Cla por redirigir la historia se desmoronaba cada vez que Renata resaltaba el impecable historial de Camila. Isabel se puso nerviosa, contradiciéndose sobre las supuestas amenazas de Camila. Las imágenes en video, combinadas con la actitud serena de Camila y su recién revelado historial profesional, hicieron añicos la demanda de Isabel. Para el receso de la tarde, los reporteros afuera estaban alborotados con la impactante revelación: una oficial de la CIA había sido víctima de perfil racial y luego demandada por la misma persona que la había acosado. Era una historia sensacional. Isabel, ahora el blanco de una atención no deseada, intentó evitar las cámaras mientras se apresuraba a una sala privada con Cla. Mientras tanto, Camila salió al pasillo, tomándose un momento para dejar que la tensión se disipara lentamente. Poco después, Renata se le unió. Lo hiciste muy bien, dijo Renata en voz baja. Creo que eso neutralizó por completo su argumento. El jurado puede ver lo que realmente está pasando. Las acusaciones de Isabel se están desmoronando. Camila asintió, sintiendo alivio mezclado con un persistente temor. Había revelado su estatus en la CIA, algo que sin duda desencadenaría una avalancha de papeleo y revisiones internas. Pero era un precio que valía la pena pagar para desmontar la falsa narrativa de Isabel.
Cuando Camila volvió a entrar en la sala tras el receso, lo hizo con una renovada sensación de determinación. Isabel había planeado humillarla, pero la situación se había invertido de la manera más dramática posible. Ahora, Camila solo podía esperar que el veredicto final le otorgara la justicia que tanto tiempo se le había negado. Después de la revelación de las credenciales de Camila en la CIA, el juicio avanzó rápidamente. Las acusaciones de difamación y conducta amenazante de Isabel se derrumbaron bajo el peso de la evidencia. Una vez que la actitud calmada y el historial impecable de Camila quedaron expuestos, quedó claro que las afirmaciones de Isabel no tenían fundamento. Incluso el informe policial confirmaba que Camila había cooperado y que en ningún momento había amenazado a Isabel. Las expresiones del jurado lo decían todo, veían la demanda de Isabel por lo que realmente era, un intento malicioso de intimidar y sacar provecho de acusaciones infundadas. Isabel se removía inquieta bajo el escrutinio, y cada vez que Cla intentaba cambiar de enfoque, alegando que Camila había difundido rumores en el vecindario, Renata lo desmontaba meticulosamente. Uno por uno, los vecinos subieron al estrado y testificaron que Camila nunca había hablado mal de Isabel, solo había contado lo que había sucedido. Javier, el adolescente que grabó el incidente inicial, dio un testimonio demoledor, detallando la actitud agresiva de Isabel. Incluso reveló que Isabel había mostrado la foto de Camila a sus amigos, advirtiéndoles sobre el supuesto peligro que representaba. La revelación cimentó aún más la verdad: Isabel, y no Camila, era la instigadora. Al final, Isabel lucía agotada, su fachada de superioridad resquebrajada bajo el peso de sus propias mentiras. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el discurso de Cla sonó vacío. La atención del jurado se desplazó visiblemente hacia Renata, quien entregó un resumen preciso y contundente. Camila Herrera es una ciudadana ejemplar y oficial federal que fue blanco de la arrogancia y los prejuicios de Isabel Montoya. Esta demanda no ha sido más que un intento de salvar el orgullo de la señorita Montoya y obtener un beneficio económico. La jueza Brooks dio las instrucciones al jurado, y estos se retiraron a deliberar. Camila se sentó en silencio, con las manos entrelazadas en su regazo, mientras Isabel se retorcía nerviosamente en la mesa de la demandante. Solo pasó una hora antes de que el jurado regresara, un tiempo inusualmente breve, a menudo indicativo de un veredicto contundente. ¿Han alcanzado un veredicto?, preguntó la jueza Brooks. La portavoz del jurado, una mujer mayor de ojos amables, se puso de pie. Lo hemos hecho, su señoría. Carraspeó antes de pronunciar el veredicto. Sobre las acusaciones de difamación, angustia emocional y comportamiento amenazante presentadas por la señorita Montoya contra la señorita Herrera, fallamos a favor de la acusada, la señorita Herrera. Además, consideramos que el caso de la señorita Montoya es frívolo y malintencionado, y recomendamos que los honorarios legales de la señorita Herrera sean cubiertos por la demandante. Adicionalmente, solicitamos que el tribunal considere sanciones debido al aparente abuso del sistema legal por parte de la demandante. El rostro de Isabel se desplomó, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Los labios de Cla se apretaron en una línea tensa, y colocó una mano sobre el hombro de Isabel, como si intentara estabilizarla. Mientras tanto, jadeos y murmullos de aprobación recorrieron la audiencia. Camila inclinó la cabeza, sintiendo una abrumadora ola de alivio inundarla. La jueza Brooks agradeció al jurado y luego dirigió una mirada severa hacia Isabel. La reprendió por haber desperdiciado el tiempo y los recursos del tribunal, antes de expresar su simpatía por Camila. Obligada a revelar su estatus laboral sensible solo para defenderse, Camila había soportado un juicio que nunca debió haber ocurrido. La jueza Brooks pronunció una dura reprimenda, sus palabras cortando la tensa sala del tribunal como una cuchilla. Isabel temblaba bajo el peso de la humillación. Y cuando el mazo golpeó, sellando el veredicto, Camila sintió lágrimas asomarse en las comisuras de sus ojos. Había ganado, y de manera contundente. La sala del tribunal estalló en aplausos contenidos, aunque los agentes de seguridad lo silenciaron rápidamente.
Isabel se levantó de un salto de su asiento, ignorando a los reporteros que clamaban por una declaración. Clara siguió de cerca, con una expresión igualmente abatida. Cuando Camila bajó del estrado, la recibió Javier, quien le mostró un pulgar arriba, junto con varios simpatizantes que le ofrecieron felicitaciones en voz baja. Renata la envolvió en un cálido abrazo. Justicia servida, susurró. Al salir al sol de la tarde, Camila se encontró con una avalancha de flashes de cámaras. Respiró hondo antes de dirigirse a la multitud. Agradezco la decisión del tribunal y a todos los que me apoyaron, dijo, con voz firme. Espero que este resultado nos recuerde a todos que tenemos el derecho de vivir y disfrutar los espacios públicos sin miedo a ser acosados o discriminados. El karma había golpeado con fuerza a Isabel Montoya. No solo había perdido la demanda y enfrentaba posibles sanciones, sino que su reputación, antes intachable en la comunidad, había quedado devastada. La noticia corrió rápido. Isabel había acosado a una mujer negra en un parque público y luego intentó sacar provecho del conflicto. La reacción fue inmediata. Amigos y vecinos tomaron distancia, reacios a asociarse con alguien que había orquestado una campaña tan vil y sin fundamento. De regreso en su apartamento, Camila reflexionó sobre todo lo sucedido. Sí, se había visto obligada a revelar más sobre su trabajo en la CIA de lo que hubiera querido. Pero al hacerlo, había expuesto el racismo y la manipulación de Isabel para que todos lo vieran. Su padre solía decirle, a veces, las batallas más grandes ocurren en tu propio patio trasero, no en tierras extranjeras. Ahora, lo entendía. Luchar contra la injusticia en casa era tan crucial como defender los intereses nacionales en el extranjero. Aunque las cicatrices de esta experiencia permanecerían, Camila emergió con su dignidad intacta y su espíritu inquebrantable. Isabel Montoya, en cambio, había recibido una lección contundente sobre la responsabilidad de sus actos. Y en ese ajuste de cuentas, Camila encontró un triunfo silencioso que trascendía cualquier veredicto judicial. De vez en cuando, el mundo necesita un recordatorio de que la justicia puede y debe prevalecer. En este caso extraordinario, una demanda infundada que pretendía derribar a una mujer negra inocente terminó revelando su verdadero poder. Al enfrentarse al tribunal, Camila Herrera demostró no solo su resiliencia, sino su compromiso inquebrantable con la justicia, la dignidad y el respeto, valores que defendía tanto como ciudadana como oficial de la CIA. Isabel Montoya, impulsada por el prejuicio y la sed de venganza, terminó asegurando su propia caída. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.